Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Mi nombre es Catalina. Hoy hablaremos sobre el Instituto de Investigación Geológico y Energético del Ecuador. Nuestro invitado, Ricardo Narváez Cueva, ingeniero químico, máster en energía renovable y doctor en ingeniería eléctrica y electrónica, tiene varias publicaciones científicas a su haber y actualmente es el subdirector técnico del IIGE. Cuéntenos cómo se formó el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Bueno, el Instituto de Investigación Geológico y Energético se forma a raíz del decreto 399, decreto ejecutivo del 15 de mayo de 2018. En este se dispone la fusión de lo que era el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Minero-Metalúrgicas del ERIC-INIGEM con lo que fue el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, que fue el INER. Entonces, fusionando los dos institutos públicos de investigación, se forma este gran instituto que es el IGE. Y bueno, tenemos, como vemos, las dos competencias, ¿no? Sobre la parte geológica y energética y, por supuesto, dependiente también de la función ejecutiva e investigando en estas dos áreas que son claves para el desarrollo del país. ¿Cuál es la ambición del instituto? Bueno, como todo IPI, el IGE tiene como misión general primero conocimiento, este conocimiento por supuesto en el contexto de la utilidad que pueda tener para el país. Ese conocimiento, como nosotros lo generamos, conocimiento científico, quiero hacer el énfasis tal vez aquí, que pueda tener uso, esa generación de información para toma de decisiones en lo que es entidades a cargo de la parte política, no solamente el gobierno central, ¿no? Sino dependiendo de la parte geológica energética, a veces también es de gobiernos seccionales, a veces también es de agencias de control. Por el lado de la comunidad científica, por supuesto, si se trata de esta información, por el rigor que se tiene y la información que se genera, también bastante valioso para incremento de conocimiento y sobre todo con ese conocimiento aplicado, ¿no? Con esa investigación aplicada de tal manera que pueda derivar para uso de la ciudadanía en corto plazo, del sector productivo, de la mejora del hábitat, del cuidado del ambiente también, de todas esas áreas. Esa es la misión del instituto. Cuéntenos cuáles son los ejes de acción que manejan en las áreas geológica y energética. Con gusto, Catalina. Bueno, en las áreas geológicas nosotros tenemos áreas de geología regional, que es una competencia muy importante del instituto, que es, digamos, el incremento del conocimiento del subsuelo en el país, del recurso geológico. Tenemos áreas de geología aplicada también, que también bastante relevantes, sobre todo porque tiene mucho que ver con todo lo que es las amenazas geológicas, que tiene bastante coyuntura actualmente por todo ese tipo de eventos que ha habido en el país últimamente. Lo que es de tecnologías aeroespaciales, sobre todo porque estas áreas geológicas se manejan bastante con lo que es mapa, con lo que es, digamos, de tecnología satelital, entonces también tenemos esa línea de investigación. La parte de minería, por supuesto, sobre todo con este eje de minería responsable y énfasis en todo lo que es pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Ya que una de las competencias más importantes del instituto es justamente ayudar a que estas dos áreas se vayan tecnificando. De la misma manera, como mencionaba, el énfasis también en la gestión ambiental minera, por supuesto también un eje importantísimo de minería responsable. Con respecto, por otra parte, a lo que es el área energética, hay dos ejes grandes, ¿no? Que son eficiencia energética y energías renovables. En el énfasis en energías renovables ves al tema no convencional, es decir, vemos fuentes de energía y tecnología para su uso en lo que es energía solar, energía eólica, biomasa y energía geotérmica, ¿no? Que es un énfasis bastante fuerte en lo que es aplicaciones directas, ¿no? Lo que nosotros llamamos la baja entalpía, por ejemplo, la energía que nos puede dar el suelo en poca profundidad. Y en eficiencia energética también un eje muy importante en los principales rubros de consumo que tenemos aquí en el país en términos energéticos, que son el transporte, la industria, el sector residencial y todo lo que es iluminación, ¿no? Alumbrado público principalmente. Dentro del eje energético también está el tema de balance y prospectiva energética, que ha derivado un poquito del estudio de los otros y que es bastante importante el país, ya que hay un reporte, una preparación de toda esa información energética, como en el balance energético, que lo hacemos periódicamente. Ingeniero, con lo que usted me dice, ¿qué es el balance y la perspectiva energética? La perspectiva energética, yo no sé, me explicó el balance. ¿Qué es la perspectiva energética?
Bueno, el balance, bueno, para cerrar un poquito ese tema, es analizar todas las fuentes de entradas de energía, ¿no? De insumos energéticos que tiene el país en el periodo de un año, ¿no? El petróleo que se extrae, o los derivados que se importan, la hidroelectricidad también que se genera, las fuentes de energía renovable. Eso se hace un análisis a dónde se va toda esa energía, digamos en los centros de transformación, por ejemplo, las refinerías o las centrales de generación de electricidad. Y luego llega a los rubros de consumo, que tenemos, por ejemplo, una parte para transporte, otra parte para energía, puede ser electricidad, puede ser algún combustible específico. Hay rubros bastante puntuales que se los pone, porque de todas maneras es importante resaltarlos. A veces hay, por ejemplo, uso de biomasa. Eso a veces hay leña, hay bagazo de caña. En el país también se usa lo que es etanol para mezclarlo con gasolina, entonces eso también se va cuantificando, ¿no? Eso, como digo, es una fotografía del año, ¿no? Es decir, nosotros recolectamos toda esa estadística, hacemos una descripción de la misma y preparamos esa información para el balance que se publica anualmente por parte del Ministerio Rector. Lo que es la prospectiva son tal vez un trabajito un poquito más de la investigación, tratar de proyectar algunos escenarios a futuro, dependiendo de ciertos temas que se asumen, ¿no? Por ejemplo, que la población crezca o que la población vaya consumiendo en el tiempo, me refiero hacia el futuro, de cierta manera la energía. Entonces, de esa manera se puede proyectar más o menos cuánta energía se consume, cuántas emisiones de gases de efecto invernadero puede haber por ese consumo, cuánta energía se podría necesitar a futuro y en qué rubro. Entonces, eso también es muy importante en temas de planificación energética. Usted nos comentaba que, entre otras, tiene relación con la comunidad científica. ¿En qué exactamente tienen esta relación? Bueno, hay bastante relacionamiento con la comunidad científica en el sentido de que el modelo de investigación del instituto es no hacerlo solo, no siempre es con algún actor externo, con alguna, en este caso, algún otro grupo científico que pueda complementar las capacidades que tenemos, complementarnos mutuamente, de hecho, ¿no? Entonces, siempre que en este modelo se plantea un proyecto de investigación, antes de buscarle recursos, incluso se ve que nos complementemos, se ve que todo el grupo, desde la parte científica, técnica, pueda tener las capacidades para atender un proyecto de ese tipo. Eso es muy importante por un lado, pero asimismo la investigación aplicada, aparte del modelo de gestión, también hacemos investigación aplicada, que es ya algo que pueda derivar en el cortísimo plazo en un uso tangible por fuera de la comunidad científica, no ya un uso directo por el sector productivo, por, digamos, entidades a cargo del hábitat. Entonces siempre, por ejemplo, tenemos a veces empresa privada, tenemos a veces algún ente de gobierno local, seccional, que tenga alguna puntual, una necesidad de algún desarrollo de algún proyecto, por ejemplo, algún prototipo, algo que se pueda hacer, algún uso energético y asimismo el usuario final que nos permita también tener acceso a colaborar en conjunto y también ver esa manera de poder solucionar no solo digamos, su problemática particular, sino también generar más información para que sea una problemática global y sobre todo se pueda replicar. Ese es el interés de la investigación aplicada. Ese es un poco el modelo de gestión y cómo nos relacionamos con los usuarios externos y con otros científicos. ¿Qué tipo de proyectos de investigación realiza el instituto y en este sentido? Bueno, Catalina, en ese sentido, hay algunos que son bastante relevantes. Por ejemplo, voy a empezar un poquito con el eje geológico. Tenemos un proyecto insignia en ese eje que es el de investigación geológica del territorio ecuatoriano y lo que hace es actualizar toda la carta geológica del Ecuador, ¿no? A una escala que por ejemplo, pueda usarse desde la información base que normalmente utilizan los ingenieros geólogos, la parte técnica, y sirve mucho para ver qué recursos hay o qué características tiene el suelo en determinado sector. Esto es importante, por ejemplo, para obras de infraestructura, que es bastante importante saber cómo está el suelo para saber cómo tiene que plantearse, por ejemplo, una carretera o una línea de transmisión para electricidad, ese tipo de infraestructura. Puede usarse también para identificar patrimonio geológico, si es que se ve, por ejemplo, alguna zona donde hubo fósiles o una zona donde hubo algún interés en el recurso geológico, pero sea desde lo turístico, desde la preservación también. Hay otro eje importante que es también el del sector productivo, por supuesto, la parte de minería, siempre que empieza por esos estudios. La minería responsable siempre empieza así, ¿no? Son varios años de investigación y parten su investigación justamente de la carta geológica que tienen del sitio donde buscan esos recursos. Y esos recursos, eventualmente nosotros llegamos hasta ese punto, a darles esa información base para que puedan hacer sus estudios prospectivos con respecto a minerales.
muy importante ese proyecto en ese sentido por todo el resolvimiento y sobre todo porque nos permite cumplir a cabalidad nuestra misión en la parte geológica. Tenemos también en el área energética, un poquito combinando los dos ejes, ¿no? Por ejemplo, este año empezamos un proyecto bastante interesante que es el de eficiencia energética en todo lo que es de minería. Entonces, ahí se combinan las dos experticias de los equipos del IGE, no solo en la parte productiva de la minería, que como decíamos tiene bastante relación con la pequeña minería, la minería artesanal, sino que también ahora ya se ve el componente energético del uso de esa tecnología y por supuesto combinando las dos experticias, también sacando un poco más de información y sobre todo enriqueciendo más el trabajo que pueda tener la minería de esta escala que tiene bastante relevancia en el país. Dentro de ese eje también, ejes de capacitación a la pequeña minería artesanal. Ese es uno de los mecanismos de justamente transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología que tenemos. Eso siempre es importante, ¿no? Siempre que se investiga ya tener una tecnología, tener un conocimiento, se debe tener también mecanismos adecuados para que pasen a los usuarios finales de manera inmediata. Por eso es importante la transferencia de tecnología. Pasando un poquito al eje energético, tenemos, por ejemplo, proyectos en lo que es biomasa, por ejemplo, de microalgas, combustibles de tercera generación, también con especies locales y tecnología local, también para proyectarnos eso al corto plazo. Todo lo que es bioetanol, sobre todo caracterizando el recurso, como mencionaba antes, es un rubro que se usa en el país y que también requiere ser estudiado porque ese uso directo del alcohol, del etanol en combustibles, también ya lo estamos haciendo en el país. Tenemos en lo que es el eje de transporte, sobre todo un poquito hablando de lo que es logística urbana, pasando a un futuro que ya se nos viene con bastante fuerza, que es la electromovilidad. También tenemos un proyecto financiado por cooperación alemana en ese aspecto. En la parte de biomasa, me faltó mencionarlo también, la desarrollamos gracias a la ayuda de cooperación española. Y bueno, proyectos de ese tipo, como digo, que siempre tengan un uso directo y sobre todo en relacionamiento con, digamos, comunidad fuera del sector científico, de tal manera que se pueda aprovechar inmediata y de la mejor manera posible todo lo que se vaya a generar. ¿Cuál ha sido el aporte más grande que ha tenido el IGE en las áreas de minas y petróleo? Bueno, en las áreas de minas, el petróleo principalmente es un tema de corto plazo, pero que ya se habla bastante, incluso ya derivado en formación de leyes y reglamentos bastante recientes. Es principalmente lo que es un proyecto que tuvimos para eficiencia energética en lo que es todos los campos petroleros y también que lo estamos expandiendo ya para lo que es refinerías. Analizar ese insumo energético, analizar cómo se lo está usando y por supuesto ya junto con las empresas a cargo de esas actividades proponer medidas que permitan ahorrar energía en este caso. En el eje minero, como mencionaba, digo los dos ejes, ¿no? Primero el eje de capacitación, que como mencionaba antes es el eje de transferencia de tecnología y de conocimiento a la pequeña minería y minería artesanal. De esta manera va tecnificándose y puede desarrollar un trabajo bien hecho técnicamente, seguro y por supuesto con responsabilidad ambiental sobre sus actividades. Y está también el eje de mapeo geológico, ¿no? Como uno de los puntos importantes y sobre todo donde empieza a haber inversión de la parte minera, es justo en prospección y esta prospección es posible porque tenemos las cartas base que realiza el instituto. Esa información base que como fuente de consulta, fuente de información primaria, usan las empresas mineras en este caso para poder empezar a identificar esos recursos y luego de unas pocas décadas incluso ya incluso tener proyectos de la magnitud que tenemos ahora, ¿no? Lo que tenemos, por ejemplo, en temas de fruta del norte, en temas de las grandes minas que tenemos en el país, es gracias a que décadas antes hubo justo ese estudio y un estudio posible gracias a la cartografía base que se hacía por el instituto y sus entidades antecesoras. Y con relación a los servicios institucionales, ¿qué tipo de servicios brinda el instituto a la ciudadanía, a la empresa privada? ¿Son gratuitos o tienen algún costo? Bueno, hay un poco de todo ahí, Catalina. Hay servicios que sí son gratuitos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando tenemos este eje de capacitación, una de las actividades que hacemos es sí, justamente ese acercamiento a la minería artesanal de pequeña escala. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es brindar esas capacitaciones en campo, a veces de manera práctica. Ha tenido bastante fuerza por el eje de la emergencia sanitaria. También nos hemos reconvertido un poquito a la parte virtual también está esa posibilidad. Y así es como se va ganando, ¿no? Se va ganando bastante
demanda de este tipo de servicios. Algunos son gratuitos, por ejemplo, para otro tipo de sectores, otro tipo de trabajos, hay capacitaciones que ya son pagadas porque ya se emite un certificado que responde a una certificación que el instituto tiene, y ese certificado ya de aprobación en algunos sectores profesionales ya se le solicita a la gente para poder hacer su trabajo, ¿no? Por otra parte, otro de los servicios que damos a la ciudadanía, a la empresa, al sector productivo en general, es todo lo que es servicios especializados de laboratorio. Estos simplemente es bueno tener servicios tarifados, por supuesto, de los ensayos que se necesita. Los más demandados son, por ejemplo, los análisis, los cortes, la preparación de muestras para todo lo que es de estudio de minerales. Sí. Por la parte energética tenemos otro bastante importante que también se ha consolidado en el tiempo, que es para todo lo que es análisis de luminarias, ¿no? Las luminarias que, por ejemplo, compran las empresas eléctricas o que se instalan en todos los espacios públicos del país, las podemos analizar en el instituto. Ambos laboratorios, tanto el de la parte minera para la parte química como el de luminotecnia, están acreditados por norma ISO, entonces son confiables y por supuesto se puede acceder. Hay otros servicios que no son cancelados, pero también son de bastante demanda. Por ejemplo, todo lo que son estudios geotécnicos, demandados principalmente por gobiernos seccionales, que es lo que implica ver esa parte de geología aplicada que mencionaba antes, ¿no? La calidad del terreno, a veces por alguna potencial amenaza geológica o simplemente porque se plantea alguna obra de infraestructura en el corto plazo y obviamente necesitan considerar el componente geotécnico para poder proceder y asegurarse de que el terreno es apto y no van a tener inconvenientes de ese tipo. Diría que esos son los principales servicios en este caso, tanto desde lo geológico como desde lo energético. El instituto realiza transferencia de conocimiento. ¿En qué áreas y a quién está dirigido? Bueno, como mencionaba, en el tema ya yendo un poco más específico, en el tema de pequeña minería artesanal principalmente, a todos los operadores ya de mina, ¿no? O sea, son las personas que efectivamente están trabajando dentro de las minas, que ayudan a todas las tareas de extracción de mineral, al personal también que trabaja en lo que se denomina las plantas de beneficio, que son ya los sitios donde se procesa ese mineral que sale de la mina y se lo concentra, ¿no? Se le da una mayor concentración para poderlo comercializar así. A todos los operadores de ese tipo de sectores se les capacita. En los ejes energéticos, por ejemplo, algo que estamos queriendo entrar, todavía esperamos que en el corto plazo también tenga más fuerza, ya a lo que es gestión energética, y eso depende mucho del sector donde se la use. Por ejemplo, hay capacitaciones en lo que es el eje de transporte, por ejemplo, para lo que es conducción verde, que se llama, ¿no? Un poquito también considerando esos factores de eficiencia que se tiene, sobre todo si se tiene actividades logísticas de todos los conductores que en ese aspecto ya conocen de la parte, también se puede incorporar un poco de este conocimiento, es interesante. En sectores industriales puntuales también, por ejemplo, todas las industrias que manejan vapor, todas las industrias que manejan este tipo de insumo, también damos capacitaciones a la parte operativa, a la parte de, asimismo, las personas que trabajan en las plantas, que realizan mantenimiento, que realizan este tipo de suministros, pero de todas maneras nosotros lo que hacemos es darles esa capacitación para que obviamente con esos criterios puedan orientarse también al ahorro de energía, además de realizar su trabajo, ¿no? Eso diría que es un poco a la población directa. De ahí a perfiles profesionales también con un poquito más de otro tipo de trabajos, también para que puedan conocer no solo las operaciones, tanto de la parte minera como de estos sectores también de la industria en general, sino que esté en capacidad de entender los dos lados, no la parte operativa, pero asimismo la parte digamos, de operaciones, del direccionamiento de operaciones para también tener indicadores de este tipo y resultados en temas energéticos. Diría que esos son, Catalina. Cuénteme, ¿estas capacitaciones se dan de manera presencial, en línea? ¿Cómo es la modalidad por un lado? ¿Y tienen costo o son gratuitas? Bueno, como decía Catalina, hay de los dos, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando ya tenemos un servicio estructurado que normalmente responde a una demanda que previamente identificamos, si es un servicio que tenemos un tarifario, ¿no? En ese caso, el valor agregado es darles un certificado de aprobación, que para eso, como mencionaba, el instituto tiene certificaciones. Por otra parte, sí hacemos capacitaciones gratuitas también, sobre todo cuando tenemos algún pedido puntual a veces, ¿no? Sobre, por ejemplo, un sector productivo particular
o alguna actividad particular donde nosotros ya tengamos alguna experticia. Por ejemplo, uno de los que fue reciente, que de los que fue gratuito, fue a uso de, en este caso, de combustibles sólidos, ¿no? Que, digamos, industrias que tenían, en este caso, biomasa de residuos, de café, de cacao, por ejemplo, entonces les interesaba incorporarlo como combustible para su trabajo, ¿no? Y los mismos residuos. No había, por ejemplo, un curso tarifado para eso, pero por supuesto les podíamos colaborar haciendo un curso específico de este tema y por supuesto sin costo y específicamente para la gente que lo requería. Depende mucho, digamos, hay todas las opciones, ¿no? Hay virtual, hay presencial, incluso demostrativo, digamos, en plantas o en minas directamente donde tenemos el acceso y los convenios para poder hacerlo. Hay otros que también son virtuales dependiendo del pedido, ¿no? A veces, por ejemplo, universidades, también ha habido otro interés por parte de los estudiantes, también se pide virtual, entonces en ese caso les ayuda mucho eso, ¿no? A veces piden en la zona donde se va a utilizar y los sectores productivos en ese caso sí dan las facilidades para hacerlo presencial. Y obvio con todas las medidas de bioseguridad y toda la condición. Por supuesto. Por supuesto. Coméntenos un poco sobre el Congreso Internacional en Sostenibilidad Energética que el Instituto realiza de manera bienal y en qué fecha será el próximo. Bueno, de aquí el próximo congreso lo tenemos en el 2023, más o menos lo hacemos por las fechas de octubre, noviembre, siempre, un poquito siempre este tema de eventos coincide mucho con el calendario académico, ¿no? Justo que las universidades puedan estar activas y puedan tener, por supuesto, presencia en el instituto. Es una iniciativa que nació de lo que fue el INER en su momento de la parte energética, naciendo en el 2013, ya ha tenido varias ediciones como bien mencionaba Catalina. El formato de congreso científico siempre es para que la comunidad científica, los investigadores, los estudiantes puedan presentar sus trabajos. Asimismo, no solo presentarlos, sino que ya publicarlos bajo un mecanismo de revisión por pares, todo lo que exige, digamos, de ese sector y tener una publicación al final, que ventajosamente con las alianzas que manejamos ha tenido bastante buena aceptación y sobre todo se ha podido mantener en el tiempo. El esquema también que manejamos, sobre todo por ese interés de otros sectores para productos de investigación y nuestro interés muy, muy especial en que justamente se vinculen ese interés en siempre ha habido sector productivo, con ponencias, en algunas ocasiones con ferias también, y ese relacionamiento de todos los sectores justamente es lo que creo yo que ha consolidado el espacio, ¿no? Que no solo tiene la parte científica, sino que también tiene esa posibilidad de contactarla con sectores que demandan esa investigación y que a futuro también pueden colaborar mutuamente para otras posibilidades y otras necesidades que puedan tener. Para el 2022, ¿cuáles son los proyectos de mayor relevancia que van en concordancia con las necesidades del país? Bueno, está por supuesto el tema de mapeo geológico, que es una iniciativa de largo plazo. Aquí también tenemos algunas hojas planificadas, sobre todo en lo que son sectores de la Sierra Centro, que es el trabajo que haremos en este año. Con respecto a los proyectos de minería, está tanto el proyecto de capacitación, ya en técnicas de explotación de voladura, por ejemplo, y el proyecto de eficiencia energética en minería, que estaba mencionando hace algún momento. Ese tiene un poquito de los dos componentes, no tanto el minero como el energético. Desde la parte energética, bueno, estamos en la segunda etapa de una iniciativa que nos ayuda al financiamiento de la cooperación española, que es justo para aprovechar el calor geotérmico de baja profundidad para climatizar invernaderos. Ya tenemos un prototipo en la zona de Riobamba y bueno, este año también lo vamos a incorporar a otros usos en industrias que demandan, digamos, calor, pero no a mucha temperatura. Por ejemplo, agua caliente o ese tipo de insumos. También incorporando esta parte del invernadero en sí, el uso de energía solar, que es lo que le llega, pero por supuesto también la energía geotérmica. Combinando esos tipos de recursos también son prototipos replicables y bastante interesantes. Ese proyecto también estaría este año. Proyectos de electromovilidad, su inicio, como mencionaba en este caso, analizando sobre todo ya, digamos, en un eje temporal, cuánta electricidad puede demandar este tipo de transporte para una ciudad puntual. En este caso estaremos trabajando con Ambato y con Cayambe, acá en la provincia, en la sierra, en provincia de Tungurahua y de Pichincha. En lo que es biocombustibles continuaremos ya a prototipar nuestro bioreactor para tener microalgas. Eso también es interesante porque ya se ve un poquito de infraestructura, ¿no? Un reactor un poquito más grande con este tipo de cultivos. Y bueno, empezando también nuestro proyecto de bioetanol. En este caso ya hemos tenido una iniciativa previa de analizar ciertos tipos de residuos con buenos resultados en lo que es producción de alcohol.
ahora nos expandiríamos un poco más a otro tipo de materia prima disponible sobre todo en zonas costeras, en zonas cálidas del país, ¿no? Ahí el Oriente, por ejemplo, es una de las regiones consideradas para poder empezar con este tipo de estudios. Genial, genial. Muchas gracias, ingeniero, por esta entrevista. A todos quienes trabajan dentro del sector minero y petrolero, podrían servirse del instituto, de todo el conocimiento científico. Ya tienen un poquito más, sabemos un poquito más de lo que hace el instituto, las capacitaciones que da, y algo muy interesante, este año va a ser el Congreso Internacional. Entonces, veamos cómo seguimos, cómo sigue la gente sirviéndose del instituto. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes, Catalina, muchas gracias por el espacio. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Pronto regresaremos con más información. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como El Oriente C. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar de un tema particular? Envíanos un mensaje por WhatsApp al 593-9909-58731. Gracias.